Vivimos tiempos de cambios y grandes urgencias sociales. Hoy nos jugamos el futuro sostenible de Chile y hay diálogos que no pueden esperar. En Chile se violan sistemáticamente los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que supuestamente deberían estar protegidos por el Estado. Así fue constatado por la ONU hace años atrás y así sigue ocurriendo en algunos de los centros que dependen del CENAME, según la denuncia realizada hace algunas semanas por la jueza Mónica Geldres, que acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A esta altura está más que claro que el Servicio Nacional de la Infancia, CENAME, no ha dado el ancho para hacerse cargo de las necesidades y carencias de los menores de edad. El Estado ha fracasado en proteger a los niños que forman parte del sistema de cuidado residencial, pero también hemos fallado como sociedad al no mirar este tema con la urgencia que merece. ¿Qué viene ahora? Poner todas nuestras esperanzas en Mejor Niñez, la institución que desde el 1 de octubre reemplazará al CENAME y que ahora dependerá del Ministerio de Desarrollo Social y no de Justicia para proteger de verdad a la infancia en Chile. Esto es Conversaciones Impostergables. Para profundizar en este tema, conversaremos con la abogada y especialista en derechos de la infancia, María Elena Santibáñez. Tendremos además un panel con el director técnico del Hogar de Cristo, Carlos Feringer, y con la directora de Mejor Niñez, María José Castro, para conocer cómo será la implementación de este nuevo servicio y entrevistaremos además a Magdalena Simonetti, directora de Juntos por la Infancia, iniciativa que busca dar una respuesta a las necesidades de la infancia desde el sector privado. Hola María Elena, muchas gracias por participar de Conversaciones Impostergables. ¿Cómo estás? Hola Antonieta, bien, gracias, muchas gracias por la invitación. María Elena, desde hace ya varios años que sabemos de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de niñas, niñas y adolescentes en centros del CENAME. ¿Por qué nos hemos demorado tanto en encontrar responsables? A ver, yo creo que el proceso de judicialización ha sido más bien progresivo. La verdad es que si bien se sabía de vulneraciones a derechos de los niños, niñas y adolescentes, las denuncias se fueron haciendo, digamos, paulatinamente y cada vez son más públicas y cada vez además muchos niños, incluso niñas y adolescentes, que han salido del CENAME están hablando y han efectuado denuncias acerca de los hechos por los cuales han tenido que pasar, ¿cierto?, algunos constitutivos de delito. Yo creo que en estos casos no es lo mismo que una vulneración a una persona, digamos, que no, un niño que no esté en esta condición, porque los niños que están en CENAME, sobre todo los niños que están institucionalizados, son niños que en general carecen de redes de apoyo, que son niños que están completamente bajo la custodia del Estado, y de hecho las personas que trabajan en estos lugares en general son funcionarios públicos. Por lo tanto, las conductas que ejecuten son claramente de una gravedad mucho mayor se trataba de situaciones respecto de niños y adolescentes, digamos, fuera de este contexto. Ya son niños en el fondo que no tienen a quién acudir, además, para efectos de, por ejemplo, pedir ayuda frente a vulneraciones de derechos humanos de manera sistemática. Y por otro lado, yo creo que esta mayor concientización que ha existido respecto no solo a la situación del CENAME y de su residencia, sino que también hay mayor conciencia respecto a que los niños, niñas y adolescentes son un grupo de la población vulnerable que requiere mayor protección, y yo te diría que en el último tiempo esto se ha visto reflejado también en los cambios legislativos que hemos podido ver, ¿cierto? Y la creación, por ejemplo, de nuevos delitos o el aumento de penas asociadas justamente a delitos cometidos contra este grupo etario, ¿cierto? Y ahí tú lo ves en la creación de delitos como el maltrato corporal o el trato degradante, el aumento de los delitos, de las penas de delitos sexuales contra menores de edad. En general, por ejemplo, mayor conciencia respecto a la posibilidad cierta, ¿cierto? Como lo hemos visto en muchas ocasiones, de que alrededor de ciertas instituciones que, como lo hemos sabido, ha ocurrido, instituciones propias del CENAME, se produzcan estas redes de explotación sexual, sí. Por ejemplo, ¿ya? Y eso me parece que hoy día existe mucho mayor conciencia de que eso efectivamente ocurre, y por lo tanto las investigaciones están dirigidas hacia allá, y tenemos muchas investigaciones que vemos que están abiertas en diferentes partes del país. Ahora, hay un tema en particular en ese punto que entiendo yo que no está tipificado hoy día el delito de explotación sexual, sino que está todavía en prostitución infantil.
Y eso también me imagino que debe ser una dificultad para poder perseguir a estas bandas o a las personas que se dedican a esto, para proteger también a esas niñas que están sufriendo esos apremios. Bueno, yo creo que ahí falta harto en materia de explotación sexual, porque efectivamente sí sigue hablando de partida de favorecimiento de la prostitución, que es un término completamente inadecuado, ¿cierto? Tratándose de casos de niños, niñas y adolescentes en que no se puede hablar de prostitución, porque en todos estos casos no estamos hablando de hecho de ejercicio voluntario, ¿cierto?, de la actividad sexual, sino que siempre se trata de personas que están en una situación de subordinación, ¿cierto?, y en que hay prevalimiento de las personas que ocupan a estos menores eh, para efectos de que lleven a cabo actividad sexual. Y por otro lado, además, faltan, me parece, mayor cantidad de atribuciones en cuanto a las diligencias investigativas que se pueden realizar en estos casos, y mayor conciencia también en relación a la dificultad de la prueba en estos delitos. ¿A qué me refiero? A que por regla general, para probar casos de explotación sexual o de delitos sexuales en general, se pone especial énfasis, por ejemplo, en la declaración de las víctimas. Y estas víctimas, tratándose de casos de explotación sexual, son víctimas especiales, o sea, especialmente complejas, en el sentido de que cuesta mucho que ellas mismas, en muchas ocasiones, se sientan víctimas. Por lo tanto, es esperable, probablemente, a lo mejor, que no exista relato, ¿cierto? O que el relato, en el fondo, venga mediado por esta concientización que en muchas ocasiones tienen estos menores, lo que solo da cuenta, Antonieta, esto que estoy señalando, de la mayor afectación, ¿cierto?, y el daño irreparable que tienen estos menores al punto de ni siquiera sentirse víctimas en muchos casos. Sí. ¿Cómo se puede reparar eso, María Elena? Además de cambiar la tipificación de la ley, ¿cómo se puede atacar para que no siga pasando, para que no siga sucediendo? Porque vemos que hace muchos años que sabemos que ocurren estos casos de vulneración a los derechos humanos, pero hoy día cuando va la jueza Mónica Geldres al CREAT de Pedahuel, se da cuenta que están estas niñas fugadas, que existen estas redes de explotación. ¿Cómo se puede frenar este círculo vicioso? A ver, la verdad es que yo creo que hay varios caminos, ¿cierto? En primer lugar, me parece que, o sea, ¿qué es lo que están haciendo hoy día muchos jueces de familia? En el sentido de que el enviar a un menor de edad a institucionalizarlo al Sename o a la institución que venga, digamos, después del Sename, debe ser siempre la última opción. O sea, claramente que un niño, y eso lo han dicho muchos jueces en sus propios fallos, en el fondo, que siempre van a preferir cualquier otra salida, pero no la de internación, porque tienen claro, digamos, el costo que esto significa para el niño y además la exposición a la que se ve enfrentado. Entonces me parece que, por ejemplo, el tema de promover tal vez la existencia de familias de acogida, ¿cierto?, con grupos familiares más pequeños, en que efectivamente haya una mayor atención de estos menores, es una de las soluciones dentro de varias más, ¿te fijas? Bueno, uno de los diagnósticos es que hay una excesiva judicialización de la infancia y que efectivamente la última instancia debería ser alejar a ese niño de esa familia. Y hay un montón de salidas administrativas que pueden utilizarse al respecto. Por ejemplo, hay algunos casos que se menciona que, por ejemplo, las mujeres privadas de libertad puedan criar a sus hijos en la cárcel, para que no tengan que alejarse de ellos y esos niños no tengan que pasar, por ejemplo, un sistema de protección. O que estén en su propio domicilio, por ejemplo, cumpliendo la pena. Exacto. Bueno, en el caso, sí, de hecho, así debiese, y en muchos casos efectivamente lo hacen así los tribunales, de que al imponer penas a reclusas que estén embarazadas, ¿cierto?, que tengan niños pequeños, debe privilegiarse sin duda la posibilidad de optar por una sanción que no signifique cumplimiento efectivo o implementarse, que eso no está en la ley, la posibilidad de que personas que estén privadas de libertad, porque si se trata de delitos que tienen penas más de crimen, digamos, difícilmente va a poder optar a una pena sustitutiva, o sea, que cumpla libertad la madre esa pena, pero a lo mejor, claro, pensar la posibilidad de una sanción intermedia, ¿cierto? Y darle facilidades para que puedan acceder a ese tipo de sanción, lo que suponga, por ejemplo, estar en libertad en la casa sujeta a un programa especial, como puede ser un caso de libertad vigilada intensiva. En el fondo,
en el fondo, dar facilidades en esos casos para que estas reclusas puedan cumplir en libertad, teniendo contacto con, criando a su hijo, sobre todo cuando son pequeños. Muchas gracias, María Elena, por aceptar nuestra invitación y compartir tu visión sobre este tema tan importante. Y Antonieta, muchas gracias a ustedes por invitar. Hola María José, hola Carlos, muchas gracias por acompañarnos hoy. María José, el 1 de octubre empieza a funcionar ya oficialmente Mejor Niñez, el servicio que reemplaza al CENAME. Ha habido algunas críticas, algunos dicen que esto es un cambio de ministerio, porque hoy día depende de Desarrollo Social y no ya no del Ministerio de Justicia, y un cambio de nombre. Pero, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo más estructural que se está cambiando hoy día con Mejor Niñez respecto al CENAME? Dado lo que tú dices, que este es un cambio estructural profundo, va a tener un tiempo para generarse este cambio. Este es un cambio de paradigma, porque lo más importante es quién se hace cargo finalmente de la protección de estos niños, las personas que trabajan directamente con ellos. Y para hacer ese cambio que tiene que ver con las capacitaciones, con las herramientas, con los perfiles de profesionales de quienes trabajan día a día, ese cambio evidentemente no se genera por ley, no se prescribe por ley. Así todos se hayan puesto de acuerdo que hoy día necesitamos mejores personas, más profesionales y más capacitados, la ley lo dice, pero ahora hay que establecer el proceso para que eso ocurra. Y es por eso que efectivamente muchos tenemos críticas que nos dicen que esto será más de lo mismo. Bueno, yo les contesto a ellos, les digo, si queremos hacer un cambio profundo, démonos los tiempos. Esto tampoco significa de espacios eternos, todo lo contrario, que tienen que ver con la reglamentación efectiva, con cada uno de estos procesos se debe reglamentar, tienen un sustento jurídico y luego se van a implementar y se van a implementar en el tiempo. Bueno, y Carlos, sin duda, bueno, es un avance la instalación de Mejor Niñez respecto al CENAME, pero también tenemos la Ley de Garantías de los Derechos de la Infancia. Llevamos más de 5 años tramitando esta ley en el Parlamento y todavía no se puede aprobar. ¿Dificulta de alguna manera, según tu punto de vista, la implementación de Mejor Niñez sin tener esta Ley de Garantías todavía aprobada? Sin duda, pero primero quiero decir que entre en servicio el Mejor Niñez, la verdad es que es una muy buena noticia. Yo quiero partir de ahí. Creo que es muy importante que por fin estemos mirando a la infancia desde un lugar distinto, pero para eso necesitamos promover una ley de garantías universal para efectivamente resguardar los derechos de la infancia. Chile, ¿qué significa en particular, sí, en concreto, tener una ley de garantías de los derechos de la infancia? Chile justo hace 31 años firmó la Convención de Derechos de la Infancia y todavía es el único país de Latinoamérica que no tiene en ejercicio una normativa, una regla que pueda hacer que los niños finalmente sean acompañados de una mirada mucho más integral, ¿no? Hoy día la mirada que tiene el Estado respecto a los niños, el trabajo que hacemos con ellos, fundamentalmente está de una mirada que llega para subsanar los problemas. Necesitamos adelantarnos con una mirada mucho más preventiva, mucho más promocional y además una mirada que articule a todo el intersector, ¿no? Y por otro lado, necesitamos llegar antes en lo local, en lo territorial, y para eso necesitamos buenos servicios de protección locales insertos en los territorios, en los municipios, con una buena oferta ambulatoria, y todo eso finalmente es lo que está bajo este paraguas de la Ley de Derechos de Garantía para los Niños. María José, y para ti partir también liderando esta organización sin tener esa ley, ¿qué significa? Bueno, ahí lo que dice Carlos, herramientas de alguna forma. Efectivamente, cuando esté la ley de garantías vamos a poder instalarnos 100%. Hoy día nosotros, este es un tremendo avance, estamos hablando de 40 años, de décadas, donde le hemos fallado como Estado a los niños que el Estado debía proteger. Entonces, claramente lo que no se podía era someter la entrada en vigencia de esta ley a que estuviera la ley de garantía, porque la ley de garantía lleva años en el Congreso. Entonces, si bien es cierto, esto es una muy buena noticia empezar, sin duda, cuando esté la ley de garantía, particularmente por la entrada en vigencia de las oficinas locales de la niñez, que van a ser locales, como lo dice, y por supuesto con toda esta promoción y prevención universal, porque en el fondo hay que llegar antes con los niños. Cuando ya llega el sistema de protección es porque hemos llegado tarde. Lo que tenemos que hacer es llegar antes. Entonces vamos a estar 100% mucho más completos implementados cuando tengamos la ley de garantía. Y por eso que estamos también nosotros ahí impulsando con toda nuestra fuerza que esta ley luego sea ley, digamos. Carlos, ustedes llevan varios años, desde el 2017, si no me equivoco, trabajando en unos pilotos para
buscar cuáles son los mejores estándares en los centros de protección de la infancia. Han sacado varias conclusiones de estos centros. Cuéntanos un poco cuáles son las principales conclusiones, sobre todo respecto al tema de la interseccionalidad que tú mencionabas, que es esto de que todos los organismos del Estado que trabajan de alguna forma, que intervienen en la infancia, puedan trabajar unidos y coordinados. Sí, quizás primero partir señalando que los pilotos se llevan gracias adelante a que confluye una serie de intereses y preocupaciones por sacar adelante estos temas, ¿no? Ahí está no solo el Hogar de Cristo, sino que también una serie de fundaciones que quisieron aportar, y también la academia. Yo creo que es fundamental que las universidades efectivamente se comprometan con los temas de infancia y puedan ir avanzando en generar más evidencia, etc. Generamos buenos pilotos, generamos buenos estándares. La búsqueda de estándares yo creo que es la clave en todo esto. Pasar de un sistema hace 5 o 6 años atrás donde cada institución hacía lo que podía, no había un eje de intervención, a ir mirando lo que se requiere en cada una de las residencias. Yo diría que era la búsqueda. ¿Y qué sería lo clave de lo que encontraron ustedes que debería implementarse en Mejor Niñez para que no vuelvan a cometerse los errores del pasado? Bueno, el diagnóstico inicial era residencias masivas. Mejor Niñez hoy día y el actual Sename están justamente traspasando el modelo hacia residencias de vida familiar. Alta especialización en los equipos. La verdad es que el tema de formación es clave. Muchas veces le achacamos a los equipos y a los programas la responsabilidad, y la verdad es que ahí necesitamos también un equipo mucho más formado, pero fundamentalmente yo te quería decir que podemos tener el mejor piloto, pero si ese piloto no está en un entorno proteccional que acompañe y garantice ciertos derechos a esos niños y a esos adolescentes, la verdad es que va a ser súper difícil. Por lo tanto, el intersector acá es clave, ¿no? Y eso no es solo responsabilidad, en este caso, el Sename Mejor Niñez, cómo concurre salud, cómo concurre educación, cómo concurre cultura, deportes, etcétera. Es fundamental para que podamos garantizar efectivamente esos derechos. María José, ¿cómo lo están abordando ustedes esta interseccionalidad, esta coordinación entre distintos aparatos del Estado y Mejor Niñez en este caso, para que efectivamente estos niños tengan toda la atención que necesitan desde salud mental, educación, deporte, como mencionaba Carlos? Bueno, ahí, Antonieta, hay un punto bien clave y la ley lo recogió bien y nosotros estamos buscando la mejor manera de implementarlo, que es comprender un poco lo que dice Carlos. Desde Mejor Niñez o desde el servicio, desde el Sename, es imposible hacerse cargo de toda el área de protección de un niño, porque lo que se requiere es que concurran oportunamente, a tiempo y en forma, salud, educación, deporte, vivienda, etc. Entonces, aquí hay una oportunidad enorme en esta ley porque establece un intersector con responsabilidad vinculante. Esto es algo inédito. Probablemente es el único servicio que tiene un intersector determinado. Son 18 entre ministerios y servicios que deben concurrir, y hay todo un reglamento de que esto debe ser al menos una vez al mes, con propuestas y compromisos vinculantes. Eso quiere decir que debe haber un seguimiento que debemos dar, informar al presidente de la República, al Congreso, y que puede finalmente el no cumplir ser sancionado con la destitución de la máxima autoridad. Yo sé que estas son palabras, pero ¿qué significa en concreto? Que hoy día ya no le vamos a preguntar a salud si puede dar respuesta. Hoy día nosotros tenemos que exigirle a salud, los niños del servicio son prioridad para usted. Los debe priorizar. Ahora dígame cómo los va a priorizar. En la región, con nombre, con apellido, en tal residencia, en tal programa ambulatorio. Eso es algo inédito, algo distinto y algo que va a depender, por lo demás, toda esta comisión del intersector desde el Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros aquí tenemos la esperanza puesta, pero no solamente porque es un mandato legal, no solamente porque está prescrito, es que los ministerios han querido dar respuesta en el pasado, no lo han podido hacer muchas veces por falta de recursos. Claro. Y ahora tendrán los te recursos. Quería preguntar justamente por el tema de los recursos. Una de las grandes falencias y los problemas que hemos visto también en los centros de protección a la infancia es la escasez de recursos. Entonces muchos centros se quejan de que finalmente con los recursos que les llegan, incluso se hablaba de 200.000 pesos por niño, no les alcanzaba. Sabemos, más o menos por la experiencia también del Hogar de Cristo, que serían como unos 3 millones de pesos por niño. ¿Va a haber recursos suficientes en el presupuesto del año 2022 para que efectivamente se cumplan los estándares máximos para proteger a estos niños? Va a haber recursos suficientes progresivamente. Pero siempre, de hecho, cuando tú hablas con quienes están a cargo de los programas residenciales que lo hacen bien, mucho más que un problema de recursos, es un problema de gestión de recursos y de claridad de los estándares. ¿De qué es lo que realmente vas a buscar? Los recursos van a estar en la medida que se puedan ir aprovechando de la mejor manera. Carlos, y a tu juicio, después de la experiencia que ustedes tienen con estos pilotos, ¿es suficiente eso? ¿Es suficiente que el intersector tenga los recursos o también se necesita
un aumento mayúsculo de los presupuestos de Mejor Niñez y en las subvenciones a estos niños en cada uno de los centros. Son ambas cosas, ¿eh? O sea, necesitamos más recursos, pero como dice María José, no es para cualquier cosa, no es sin mirar efectivamente cómo lo vamos a hacer, ¿no? O sea, lo primero son los estándares, ¿eh? Después viene la formación del equipo y por supuesto ahí hay una serie de acciones que seguir. Ahora, efectivamente hoy día son insuficientes los recursos y algo que hemos criticado como quedó la ley, efectivamente, es cómo el costo de un niño en una residencia de protección a cargo del Estado, administrada por el Estado, es distinto al costo de un niño o la subvención que puede pagar en el futuro Mejor Niñez. Eso lo sabemos, lo sabe el legislador también, cómo quedó esa ley, y lamentablemente ahí se producen diferencias, y yo diría incluso categorías distintas de niños en el ámbito proteccional, porque el Estado puede concurrir con muchos más recursos en la medida en que lo está necesitando un niño, en cambio acá la organización sin fines de lucro, en la medida de lo posible, en la medida en que pueda recaudar más fondos. Y eso la verdad es que genera un problema mayúsculo finalmente en la acción con los niños. Bueno, tú levantaste un tema que es bien sensible, que quería preguntarte a ti, María José. El rol de los privados como administradores de centros de protección, que ha sido un tema bien cuestionado. Si es que finalmente el privado tiene que hacerse cargo, y justamente también porque algunas de las vulneraciones a los derechos humanos se han dado en estos centros privados encargados de administrar, en el fondo que el Estado les entrega casi que una licitación para que administre este grupo de niños que tiene que proteger. Y no se ha dado esa protección en la práctica. ¿Cómo el nuevo sistema va a evitar que eso vuelva a ocurrir? El nuevo sistema tiene como clave, por una parte, establecer los estándares que lo establece el Ministerio de Desarrollo Social, pero principalmente la supervisión y fiscalización. Y aquí no es un problema de los privados. Aquí, lamentablemente, y con mucho dolor tenemos que decir, que quienes hemos fallado sistemáticamente en la protección de los niños hemos sido los privados y el Estado, indistintamente. Tanto en residencias propias del Sename como en residencias administradas por privados, se han producido graves violaciones en la historia. Y no hay ninguna evidencia que muestre que unos lo hacen bien o que los privados lo hacen bien o mal y el Estado al revés. Lamentablemente aquí es un tema que ha sido transversal por falta de estándares, por falta de exigencia, por falta de fiscalización a todos. Efectivamente, Carlos tiene un punto y es un punto que nosotros tenemos que resolver. Nosotros no podemos tener distintas categorías de niños. La ley efectivamente no lo dice así, pero se entiende que a los que son administrados directamente nosotros podemos concurrir con más recursos. Y luego a los que le entregamos a los privados tenemos unas bandas establecidas. Aquí igual hay una flexibilidad distinta a la que tenía el Sename y es que en las leyes de presupuesto nosotros sí podemos modificar eso, bueno, entendiendo lo que significa una ley de presupuesto, que no es fácil. ¿Cómo se está pensando hacer? Bueno, eso, precisamente por una parte, lo primero lo que dijo Carlos, los estándares. Los estándares los establece el Ministerio de Desarrollo Social, pero nosotros también estamos trabajando los estándares de capacitación, de perfiles, etcétera, para tener claridad a dónde tenemos que llegar. Y eso en ese proceso estamos. Porque solo cuando tú sabes a lo que tienes que llegar eres capaz de decir, bueno, esto me cuesta tanto. Hoy día ese trabajo es necesario hacerlo, lo estamos desarrollando, estamos juntándonos, por supuesto, con la sociedad civil, con la academia, con todos los interlocutores válidos, por ejemplo, con el Hogar de Cristo, porque entendemos que este es un trabajo de co-construcción. Sin embargo, lo que nosotros quisiéramos acá establecer, necesitamos que lo hagan bien el Estado y el privado, ambos, y a ambos le tenemos que exigir, a ambos tenemos que fiscalizar, y de hecho, si tuviéramos que poner una vara de exigencia, siempre debiéramos exigirnos incluso mucho más al Estado mismo, que debiéramos, se supone, tenemos más recursos para hacerlo mejor aún. Carlos, otra de las cosas que ustedes levantaron dentro de estos pilotos y las mediciones que se realizaron tiene que ver con la intervención específica en niñas y adolescentes, que es más allá de la perspectiva de género. Entiendo que tiene que ser una intervención como especializada para niñas. ¿Por qué se da ese cambio y en qué consiste? ¿Qué es lo que observaron ustedes? Partimos con los pilotos pensando que teníamos una perspectiva de género y al corto andar nos dimos cuenta que efectivamente las niñas tienen una necesidad específica. Fácil decirlo ahora y es como obvio, pero en realidad las niñas que están al cuidado del Estado, y eso lo recogimos en el estudio Ser Niña en el sistema de protección en Chile, vienen con historias de mucha más vulnerabilidad, de mucho mayor daño, historias de trauma, exposición a explotación sexual, abuso. Y por lo tanto requerimos ahí un trabajo mucho más especializado, mucho más específico. Se da esto que llamamos la interseccionalidad, este cruce entre ser niña o mujer, venir de contextos de mucha pobreza y además estar al cuidado del Estado. Esa confluencia la verdad es que es muy, muy compleja de trabajar
si no tenemos efectivamente equipos preparados, bien mirados, y para eso lo que necesitamos es generar modelos también específicos. O sea, hoy día el piloto que tiene el Hogar de Cristo no está preparado para trabajar específicamente con niños, yo tengo la impresión, y ahí María José lo hemos conversado. El Estado también está mirando el servicio, cómo poder generar dispositivos más específicos. Lo conversamos también con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. La verdad es que acá hay un desafío para nuestro país que todavía no estamos abordando. Y María José, ¿cómo están pensando abordar ese desafío tremendo, además? Estamos armando ahí una mesa con el Ministerio de la Mujer, de hecho, precisamente porque uno mira las orientaciones técnicas hoy día, cualquier programa del Sename, y lo primero que aparece es la equidad de género, y evidentemente no hay nadie que podría pensar que no se busca que haya como que se trabaje bien el tema de género en todos los programas. Sin embargo, también vamos entendiendo que la vulneración de derechos impacta de modo distinto a las mujeres que a los hombres, y los contextos son muy importantes. Por eso que acá es importante la especificidad y es importante dejarse capacitar y trabajar en conjunto, en este caso con los expertos que son del Ministerio de la Mujer. Estamos estableciendo una mesa para ver cómo avanzamos en la capacitación de educadoras de trato directo. Además, entendamos, aquí la gran mayoría de las personas que están en contacto directo, sobre todo las educadoras de trato directo, son mujeres. Prácticamente no hay educadores de trato directo. También los hay, pero son los menos. Entonces es un servicio que está ya tiene un sesgo como a la base. No sé si me explico, porque las mujeres vamos lamentablemente repitiendo sin darnos cuenta. Esto es muy inconsciente. Entonces por eso estamos trabajando con ellos para generar una malla, en primer lugar, de capacitación, de apoyo en terreno, porque aquí cuando tú eres capaz de ver un sesgo de género es cuando lo estás mirando, y a ti te necesitan decir, mira, en esta interacción tú estás teniendo es muy fácil normalizar de repente ciertas conductas. Es que se normaliza lamentablemente, y como la mayoría son mujeres, muchas traen historias de vulneración también, tiendes a repetir. Y por eso es que acá Carlos dice un tema que es clave. Es el contexto donde tú tienes, por ejemplo, una residencia de mujeres. No es lo mismo tener una residencia de mujeres, de vía familiar, en un lugar donde tú tienes toda la comunidad contigo y tú has establecido diálogos con los vecinos, porque son niñas que probablemente las van a buscar, las redes de explotación las van a ir a buscar. Bueno, que es lo que está pasando con el CRIAT de Pudahuel hoy día. De hecho, lo que pasa es que, y eso es algo en lo cual no es exactamente lo mismo que pasa con los hombres. En los hombres a lo mejor hay otra interseccionalidad que hay que buscar y hay otro, pero en el caso de las mujeres es muy duro, es muy fuerte, y hay que entenderlo así para poder trabajarlo así desde el principio. Y eso implica, entre otras cosas, que al momento de generar un programa para mujeres adolescentes o una residencia, bueno, tal vez hay que trabajar mucho más tiempo y mucho antes, con todo el contexto, antes de instalarse, para que sean recibidas como tal y no sean discriminadas desde el día 1, o pase lo que muchas veces ha pasado, que al poco andar, ese lugar es antro o logra ser un lugar donde llegan finalmente desde los lugares más alejados, llegan las redes de explotación de droga, etcétera. Carlos, otro tema muy interesante y muy importante de abordar también tiene que ver con qué pasa a estos niños, con estos niños que están hoy día en centros de protección cuando cumplen 18 años. Tú escribiste una columna, de hecho, hace poco, hablando de este salto sin paracaídas en el que caen estos niños, niñas y adolescentes cuando salen de los centros del Sename, porque no tienen ningún sistema de protección. Cuéntanos qué es lo que también están abordando ustedes del Hogar de Cristo y qué se hace en otros países también al respecto. Sí, hemos estado mirando cómo, desde el modelo piloto que hemos estado trabajando, cómo preparar a los niños y adolescentes para la vida interdependiente, porque no es independiente, estamos relacionados con el resto y queremos que sigan vinculados con seres significativos para ellos. Lamentablemente hoy día, con la actual ley, un niño a los 18 años, salvo que esté estudiando, matriculado en un centro de educación superior o algunas características particulares, puede seguir en residencia si así lo desea. Pero hoy día es potestad del Sename o más bien de un juez de familia, pero no está pensado el sistema para acompañar a los niños después de los 18 años. Miramos a cualquier joven adolescente en nuestro país, un hijo nuestro, y la verdad es que sabemos que todavía necesitan esta plataforma de lanzamiento que es la familia, esta preparación, y por lo tanto cómo el sistema se prepara
con viviendas de transición o de pregreso, cómo los preparamos con un acompañamiento más específico en los temas formativos, en educación, cómo empieza a ser un tema desde mucho antes que cumplan los 18 años. Claro, para que no sea este salto al vacío, en el fondo, claro. que lleguen preparados. Sobre todo porque son niños que además vienen con vulneraciones, entonces tampoco... Mucho más complejo aún, mucho más complejo. complejo. Los primeros hallazgos, un estudio que estamos haciendo en conjunto con la Universidad Católica, de lo que hablan los niños fundamentalmente es de temor. Miedo a egresar, niños que están en residencia, incluso en la nuestra, donde creemos que lo hacemos bien. La verdad es que es una hostilidad enorme, un temor a lo que se les viene, básicamente porque primero han visto a otros compañeros o compañeras que han egresado, que están hoy día en situación de calle, están en un consumo problemático de sustancias, no están estudiando, no están trabajando y por lo tanto ven que se les está viniendo el mundo encima y además que nadie los va a acompañar en eso. Bueno, yo creo que hay una oportunidad ahí porque el nuevo servicio, efectivamente, y la ley quedó muy bien establecida en eso, va a tener que acompañar y va a tener que generar un sistema de acompañamiento para los interdependientes. Bueno, sin duda son tremendos desafíos los que vienen, vamos a poner toda nuestra fe, nuestra confianza en Mejor Niñez. Les agradezco por estar hoy día en Conversaciones Impostergables. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonieta. Hola Magdalena, muchas gracias por venir a nuestro estudio hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Magdalena, ustedes desde Juntos por la Infancia empezaron a trabajar en este modelo a partir del 3xI para involucrar mucho más a la empresa en los temas de infancia. Cuéntanos en concreto qué es lo que ustedes hacen, en qué consiste su trabajo. Así es, el Juntos por la Infancia es un proyecto que nace hace 4 años atrás, producto de esta alianza entre la corporación 3xI, la CPC, la Confederación de Producción y Comercio, y la Comunidad de Organizaciones Solidarias. Y lo que hacemos en concreto es trabajar por la calidad de vida y el bienestar de los niños, las niñas y los jóvenes que están hoy en día viviendo en residencias de protección del CENAME. Y el cómo lo hacemos es vinculando al mundo empresarial, a las distintas empresas, con cada uno de estos hogares de niños, niñas y adolescentes. ¿Y cuáles son, cuando ustedes empezaron a trabajar con estos centros y empezaron a involucrar a las empresas, cuáles son las principales carencias que encontraron? Temas de equipamiento, temas también, me imagino, de especialistas, de salud mental, temas de educación. Así, para que, ojalá lo más concreto posible, para ver un poco cuál fue como esa sorpresa o lo que ustedes vieron que era muy necesario que se involucrara la empresa para paliar esas carencias. Bueno, en realidad no era tan sorpresa porque está bastante conocido y efectivamente me atrevería a decir que las residencias tienen distintos nudos críticos en temas bien concretos, como tú decís, donde además podemos vincular a una empresa, a sus colaboradores y su know-how para ayudar a mejorar los estándares en esos ámbitos. Entonces, particularmente en la gestión institucional, o sea, todo lo que tiene que ver con liderar, planificar, generar indicadores, objetivos, aumentar ciertos procesos con mayor eficiencia, por ejemplo, etcétera. Auditar también. Auditoría, claro. Exactamente, cómo armar un presupuesto, o sea, algunas saben hacerlo, pero otras no, o de repente el mundo empresarial tiene herramientas que son súper óptimas y que las puede poner al servicio. Entonces, gestión institucional, todo el tema de infraestructura y de habitabilidad, donde también pueden involucrarse, donde, imagínate una casa, no sé, pues donde viven 20 niños, claro, cómo se va desgastando en el tiempo. Entonces, eso es otro ámbito. En la capacitación de los equipos y la formación permanente de esos equipos que están a cargo de los niños, y también en cosas muy, muy concretas directamente con los niños y los jóvenes. Por ejemplo, ofrecer pasantías laborales, ofrecer tutorías laborales o incluso pega directamente para aquellos jóvenes que están dispuestos ya en el camino de egresar de las residencias, y todo lo que tiene que ver con ofrecer oportunidades y voluntariado directamente con niños y niñas en el ámbito de la entretención, apoyo en la educación, todo lo que se te ocurra en esos ámbitos. ¿Cuál sería, a tu juicio, después de estos 4 años de trabajo, el valor de integrar a la empresa a un tema tan importante como la infancia? O sea, aquí en lo personal e institucionalmente somos unos convencidos y creemos absolutamente que todos los actores de la sociedad son muy relevantes para hacerse cargo de los desafíos que tiene Chile, que tiene el país en general. Por lo tanto, la empresa es uno de esos actores más, junto a la sociedad civil, junto a la academia, junto al Estado, creemos que es fundamental. El gran valor de la empresa, me atrevería a decir, lo que hemos visto estos 4 años, en primer lugar son sus personas. Yo soy una convencida que las personas somos el mayor recurso que tiene el mundo para poder cambiar las cosas que quieran cambiar. Y desde las personas también el know-how
y toda la capacidad que tiene la empresa en términos, por ejemplo, lo que te mencionaba recién, o sea, de herramientas de gestión institucional, de herramientas para hacer más eficientes ciertos procesos, todo lo que aporta finalmente desde el know-how específico de cada empresa en su rubro que puede poner al servicio también de la residencia. Yo creo que es fundamental el trabajo que hace el mundo empresarial en coordinación y en colaboración con el mundo social. Y hay etapas de relacionamiento más profundas y otras más iniciales, por ejemplo, y me imagino que, no sé, hay empresas que de repente se meten en el equipamiento, en la gestión, como tú mencionas, pero también se va desarrollando un vínculo mucho más fuerte. ¿Qué pasa también, por ejemplo, con los temas que son desafíos más estructurales del sistema de protección, como salud mental? Esto igual me atrevería a decir que como en las relaciones humanas, lo que nosotros invitamos a través de Juntos por la Infancia es a generar ese vínculo. Y como en todas las relaciones, los vínculos parten con una etapa de sensibilización y de conocerse. Entonces, cualquier empresa que quisiese sumarse a este proyecto, y así como las que ya se han sumado, parten por esta etapa donde conocen. Y lo mismo lo que tú señalabas, por ejemplo, en el tema de salud mental, que es una gran necesidad que tenemos actualmente. Sí. La empresa no tiene el know-how necesariamente para aportar ahí, pero sí puede contribuir, por ejemplo, con financiamiento o con un programa para que efectivamente se instale un programa de salud mental en esa residencia. Ahora, Magdalena, estamos esperando todos con ansias que empiece el 1 de octubre para que empiece a operar este servicio que reemplaza al CERAME, que se llama Mejor Niñez. ¿Cómo se va a implementar lo que ustedes ya realizan Juntos por la Infancia con este nuevo servicio? ¿Cómo va a seguir ese trabajo? ¿Hay algún cambio? ¿Cómo están también trabajando ustedes con ellos? Mira, nosotros vamos en un camino paralelo, o sea, este es un sistema de protección y cuidado de la infancia, donde nosotros somos un pequeño actor más, pero ahí trabajando firmemente por los niños y las niñas que están en residencia. Tenemos mucha fe de la llegada del nuevo servicio, del Mejor Niñez. Claramente nosotros vamos a seguir trabajando. Hoy en día tenemos 43 alianzas entre residencia y empresa. Nuestra meta es que de aquí a fin de año podamos llegar a 70, así que una meta grande en un año difícil. Y con Mejor Niñez, bueno, nuestra intención es seguir colaborando desde el mundo de la sociedad civil con todo lo que podamos ir haciendo de forma conjunta, en términos principalmente en dos ámbitos, me atrevería a decir. Lo primero, para nosotros es muy relevante el poder impulsar soluciones a nivel de salud mental y cómo todo el sistema y Mejor Niñez y todos los que nos involucramos con la infancia vamos contribuyendo para que las residencias sean cada vez más especializadas y más terapéuticas. Y por otro lado, la otra línea donde vamos a seguir trabajando en conjunto y vamos a seguir insistiendo también es todo el tema del tránsito de los jóvenes hacia la vida independiente. O sea, es fundamental de que el nuevo servicio, que ya tiene una línea programática en ese ámbito de la vida independiente, ellos puedan seguir trabajando para que los jóvenes y las jóvenes que egresan de las residencias puedan tener una vida incluidos en la sociedad. Y claro, para eso necesitan trabajar con otros sectores también, no exclusivamente desde el Ministerio de Desarrollo Social. Y que no sea este salto sin paracaídas que decías, Carlos Feringer, del Hogar de Cristo, de estos niños que dejan el hogar y que quedan sin ningún vínculo, sin ningún lugar, incluso muchos quedan en situación de calle. Tal cual, por eso hay que acompañar muy bien ese tránsito y hay que hacerlo en conjunto con otros ministerios, no es solamente responsabilidad de Mejor Niñez. Magdalena, hay un tema que es bien polémico, que tiene que ver con el rol de los privados en la protección de la infancia. El CENAME, como funciona ahora, y Mejor Niñez también, en el fondo, lo que hace es entregar a los privados la administración, o parte importante de los privados la administración de estos centros. Y ahí también se ha generado harta polémica porque en algunos de estos centros se han violado los derechos humanos de los niños y eso está establecido. ¿Cuál debería ser, a tu juicio, el rol de los privados en la infancia y el rol del Estado? Porque hay una discusión que tiene que ver con eso también. Mira, yo creo absolutamente en un sistema mixto. Y antes de eso quisiera decir, o sea, si bien han habido violaciones de los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes, y eso han estado demostradas, yo creo que también hay que ser muy conscientes de que no podemos generalizar y meter a todas las organizaciones en el mismo saco. Creo que hay que ser súper cuidadosos, especialmente porque ahí hay niños, niñas que viven ahí, y cada vez que tú, en el fondo, vuelves a hablar mal del CENAME y vuelves a desprestigiar, los volví a estigmatizar. Sí. Entonces, habiendo dicho eso, soy una convencida que el sistema tiene que ser mixto, soy una convencida de que tenemos que llegar a una ley de garantías que efectivamente garantice que los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes van a ser resguardados, y eso todavía estamos un poquito lejos. Y creo también que nosotros no podemos seguir hablando de los mínimos. Nosotros tenemos que hablar de los máximos necesarios para que los niños, las niñas y los jóvenes estén
protegidos y en las mejores condiciones. Y evidentemente tiene que haber fiscalización, Claro. evidentemente tiene que haber acompañamiento y evidentemente esto no es de la noche a la mañana. Esto es un proceso de mejora continua. Esa es mi opinión de lo que yo he ido mirando también. Ya, Magdalena, muchas gracias por tu participación. Y bueno, vamos a seguir atentos qué pasa con Mejor Niña y felicitaciones por lo que están haciendo Juntos por la Infancia. Muchas gracias por la invitación. El 1 de octubre empieza a operar oficialmente Mejor Niñez, la nueva institucionalidad que reemplazará al CENAME en protección de los menores que viven en residencias en Chile. Un organismo que dependerá del Ministerio de Desarrollo Social y no de Justicia y que busca subsanar las lamentables violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes ocurridas en estos centros de acogida. El desafío es gigantesco, desde encontrar el personal idóneo que administre y opere estas residencias, mejorar el equipamiento, lograr una real coordinación de los servicios del Estado que deben velar por el bienestar de los jóvenes, dar además verdadero tratamiento terapéutico a los problemas de salud mental, hasta proteger a las niñas y adolescentes que son hoy víctimas de las redes de explotación sexual que merodean estas residencias. Esto fue Conversaciones Impostergables.